Pues bueno, habíamos mencionado la otra clase sobre la derivación y estábamos haciendo prácticas de derivación. Sin embargo, como ahora las derivadas se van a poner más complicadas, tenemos que recordar un tema muy específico que son las funciones, ¿no? En este caso, pues en las matemáticas pues tenemos una gama, un conjunto muy variado de funciones y hay que reconocerlas de cierta manera. Por ejemplo, en esta función que estamos viendo en pantalla, tenemos x elevado a la 56. Todo eso se va a multiplicar por el producto de z y ese mismo por el producto del binomio de coseno de teta más y seno de teta. Y ese producto va a multiplicarse por el otro producto de otro binomio que está elevados al cuadrado cada término, que es a cuadrada más b cuadrada. En este caso, de forma global, por así decirlo, este término es una función potencia, se le llama así. La función potencia, recordemos que era g a la x elevado a h a la x. Esa era la forma de una función potencia. Y esto que están viendo aquí, pues es una función nada más, g de x. No sé qué función sea, la verdad, no sé qué función sea. Si me dicen en el problema que es una variable, o alguien me menciona que esto es no sé, esto representa x cuadrada más algo, otra función interna, o mejor dicho, o la z puede representar lo que es una constante, pues es una función constante. En este caso no lo sé, pues nada más le interpreto como que es una función que depende de x y no sé más. Aquí el coseno y seno, esto en conjunto es el 1, 2, 3. El 3 que estamos viendo en conjunto es una función compleja. Compleja. ¿Por qué es una función compleja? ¿Por qué se le llama una función compleja? Porque lo que tiene ahí es un número complejo, o sea, un número que tiene, en este caso, la literal i, que representa los números imaginarios. En el conjunto de los números está el conjunto más grande, que es el conjunto de los imaginarios, y después dentro de él está el conjunto de los números reales. Entonces se le llama una función compleja o una función de variable compleja. Y todo esto que están viendo aquí de manera global, por así decirlo, es una función cuadrática. Una función cuadrática o de segundo grado. Se le llama así, de segundo grado. También, ¿no? Entonces, de manera global ya identificamos qué funciones hay dentro, este, y cómo se están multiplicando entre ellas, qué funciones se están multiplicando. ¿Por qué es importante saber qué funciones se están multiplicando? Porque cuando vamos a hacer derivaciones, vamos a saber de las 5 fórmulas que yo les di, o de las 5 fórmulas ya demostradas, que nacieron a partir de lo que es el cociente incremental de Newton. Nosotros vamos a deducir qué fórmula aplicamos para cada caso, solamente con solo ver la función que vamos a derivar. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro de las funciones. Profe, Sí, una dígame. pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, la clase pasada, pues, se mencionó lo que era el argumento Ujú, y cuando derivábamos el argumento de la función, por decirlo así. ujú. Entonces, todo eso, bueno, esa función se puede decir que es un argumento, lo que está entre paréntesis. En este caso no. En este caso, ¿No? fíjate que Ah, hablas de este argumento, esto que estoy viendo aquí, ajá, eso y lo del otro paréntesis. ¿verdad? Ujú. O sea, todo eso podemos decir, bueno, considero que, o duda que sí puede ser el argumento. Perfecto. Mira, te explico. No podría ser el argumento. Siempre el argumento siempre está pegado a tu función que tiene el argumento. Como ya te había comentado la otra vez, de manera de repaso, todas las funciones que tienen argumento, en este caso, una de ellas es logaritmo,
natural, que al final el logaritmo natural, y aquí va a estar el argumento, se le pone argumento, arg. Al final el logaritmo natural, es lo mismo que decir el logaritmo de base e, o sea, de la exponencial de Euler, y aquí está tu argumento. Eso es lo mismo, ¿eh? Es lo mismito. Otras funciones son las trigonométricas, que puedes tener seno de argumento y tu argumento aquí. Pero si te das cuenta de algo, siempre las funciones que tienen argumento, su argumento siempre está al ladito. Siempre está al ladito su argumento. Su argumento siempre está al lado. O sea, ¿qué quiero decir? Está pegado a la función que tiene, a la función que ocupa un argumento. En este caso, la función que ocupa un argumento es el seno y siempre está pegado. Y fíjate aquí que yo no podría tomar este binomio o esto que está dentro del paréntesis porque acá al ladito, pues esto no ocupa un argumento. Esta z no ocupa un argumento porque no es una función que ocupa un argumento. Entonces esto no lo considero como argumento. Tampoco esto, porque al lado, o sea, esto en sí no es una función que ocupa un argumento. Y está pegado a esto. Entonces, no. No le puedo decir que esto es un argumento. Sin embargo, esto sí. La pregunta es, ¿cuál es su argumento? Siempre está pegado a la derecha de la función, o siempre está, una vez que se termina de escribir la función, al ladito está el argumento. Entonces, ¿cuál será su argumento? Pues en este caso, teta. Porque teta está pegado a la función que requiere el argumento. Está pegado a la función que requiere el argumento. ¿Sí más o menos te quedó Ah, claro? ok, sí, ya es comprensible, ya le entiendo. Perfecto. Entonces, ahora, fijémonos en esta función de nuevo. Es una función, de manera global, se le llama una función trigonométrica. Una función trigonométrica. Ahora, esta función trigonométrica tiene de argumento, ahora sí, ¿qué función tiene de argumento esa función trigonométrica? ¿Alguien que sepa cuál es su argumento de X, esa función? Ajá, pero ¿cómo se le llamaría a esa función que tiene solamente una sola x? lineal o... Lineal, exacto. Sí, 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 una función lineal. Una función lineal. ¿Cómo se representan las funciones lineales? Pues una función lineal, cuando tú ves una función lineal siempre vas a ver esto, este siguiente patrón, ax más b. O puede ser el mismo de ax más, y aquí pues recordemos, ¿no? Puede estar también el menos b. Entonces, si tú ves este patrón y este patrón dentro de una función, aunque no esté la b, sí, aunque no esté la b y aunque a sea 1, y aunque solo esté la x solita, pues sigue siendo una función lineal, como lo dijo la compañera. Entonces, esta x representa una función lineal. Entonces, el argumento es una función lineal. Y de manera global, o sea, de manera global lo que estamos viendo, sin ver el argumento dentro, es una función trigonométrica, lo que tenemos afuera. Entonces, esto sería h de x por regla de la cadena, y sería g de x por fuera, ¿no? Recordemos que siempre vamos de afuera hacia adentro, desde lo global, y nos vamos metiendo hasta las entrañas de la función. Y de manera global sería una función trigonométrica, en este caso seno, ¿no? Una función seno. Entonces vamos a borrar esto y vamos a seguir con lo siguiente. Ahora, díganme de manera global qué función tenemos. De manera global, ¿qué función tendríamos? pues es exponencial. Exacto, sería de manera global, sería una función potencia, ¿no? Así le ya la llamamos. ¿Por qué? Porque, pues, yo no, de manera global no me importa si la potencia está elevado a la Euler, al seno, al logaritmo, no me interesa. Entonces, de manera global, pues yo le digo, pues es una función potencia, donde la potencia es otra función que no conozco. Ahora, nos metemos en las entrañas de la función y decimos, eh, de la función potencia de manera global, ¿qué función tenemos como base de esa potencia?
Recuerden que la base es esta. X cuadrada más 1 Pero ¿cómo se le llamaría a esa función? cuadrática Sí, una función de cuadrática. segundo grado. Sí, una función cuadrática o de segundo grado. Una ecuación cuadrática. Así, cuadrática. Ahora, ¿cuál sería la otra función? O sea, h sub 2 que está como exponente. ¿Qué función tendríamos ahí? Exponencial o... Ay, sí, exponencial. Sí, pero de manera global. Recuerda que la E de Euler vale, no sé, yo no me acuerdo cuánto valía, si era 2 o uno. El chiste es que esto es una constante, ¿no? Es un número real. Y vemos que hay un número real y aquí hay una potencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se definiría? Como una función potencia, ¿no? ¿Sí me siguieron ahí? Que si es una función potencia. Sí, ya. No Sí, sé, bro. mis compañeros. Perfecto. Espérame tantito porque tengo problemas con mi computadora. Permítame tantito, ¿eh? Sí, como que se la siento muy lenta. Ahora sí, ya estoy de regreso, chicos. Discúlpenme, es que luego pasa esto en los lives. Sí me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí, güey, Entonces sí se te estamos. escucha clarita. Sí, gracias, hermano. Este, lo que estábamos hablando hace rato es que esto que están viendo aquí, esta e elevado a la 3x más 1, es una función potencia. Y eso recuérdenlo bien, porque esto va a servir mucho, porque recuerden que yo no les di fórmulas. Los clásicos formularios son de esos formularios que son ¿cómo se le dice? De una hojota gigantesca que te da, ponen formularios y te ponen formularios para la e, para el logaritmo, para una función exponencial, para una función que tenga base constante y al final pues, terminas teniendo un formulario de cálculo diferencial integral gigantesco, donde tienes 100 reglas de derivación y 100 reglas de integrales. Y pues una vez un ingeniero me dijo, ¿no? A veces nosotros como ingenieros hacemos mal los formularios, entonces un buen formulario, un buen formulario tiene que ser corto, pequeño y claro, que sea fácil acceder, de acceso fácil. O sea, tú quieres saber algo, agarras tu formulario y no tienes que andar buscando entre todas las 100.000 fórmulas que te pusieron ahí, sino que entre dos fórmulas ya están. Ya puedes resolver todo.
Y en este caso recuerden que yo solamente les di 5 fórmulas. Yo nunca les di fórmulas para cuando vean esto. Entonces, realmente sí se las di. Esto es una función potencia. Y lo que están viendo aquí es otra función potencia, en el cual esta función es lineal, otra vez, lineal. Entonces, el chiste de todo esto que les estoy enseñando y que estamos practicando ahorita en este momento, es que ustedes identifiquen si tenemos una función potencia, si tenemos un producto de funciones, si tenemos una diferencia de funciones, si tenemos una función logarítmica o una función trigonométrica, que son nada más son esas 5 fórmulas que les di, y con eso ya podemos resolver lo que sea, ¿eh? No necesitamos más fórmulas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos, ¿no? Fíjense que tenemos una función cuadrática, a su vez tenemos una función, vamos a borrar esto que puse aquí, puntero. A su vez, yo tengo aquí otra función, g sub 2. Pero esta función g sub 2 va a ser igual a otra función, g sub 3, que está elevado a una función g sub 4, por así decirlo, ¿no? Nada más identificándolos con el subíndice. Y esa función g sub 4, al final, es una función lineal. Entonces, parto desde lo más general que es la base, o en su conjunto, de manera global, derivo y voy integrando, perdón, voy derivando desde afuera, o sea, de manera global, hacia adentro, me voy metiendo en las entrañas de la función, me voy metiendo en las entrañas de la función, y se van a dar cuenta que hasta el final voy a derivar la que es la función lineal, que esto nada va a quedar x, ¿no? Al final. Y lo voy a multiplicar por todo lo que derivé al inicio. Entonces, es como que lo veo de manera global, derivo de manera global, me meto, hasta que ya no encuentro dónde más meterme en las entrañas de la función porque ya no hay más funciones y ya acabé la derivación. Ese es el algoritmo de la derivación. O eso se le llama la famosa regla de la cadena, que tú derivas, tú derivas y tú derivas, tú derivas hasta que ya no tienes que derivar. Entonces, esa era una función. En este caso, pues estamos viendo que es una función, que es un cociente de funciones, ¿no? En este caso recuerden que esta función se le llama la función constante. Dirán, ¿a poco sí existe una función constante? Sí, exactamente. Si tú graficas en X y yo te digo, esta función es A, esta función G, A, esta función G, en este caso, como estamos viendo ahí en pantalla, es igual a 1, pues tú ubicas 1 en el eje de las Y, porque esto puede ser, es Y o G de X. Entonces, si g de x es igual a 1, ubicas 1 aquí y lo que haces es trazas una línea hasta el infinito, ¿no? De ambos lados. Y con pendiente igual a 0. Esta se le llama la función constante. Y si así se representa, es constante en todos desde menos infinito hasta más infinito, en ese intervalo. Ah, entonces esa función también se le considera bueno, esa constante se le considera como una función, exactamente, se le considera como una función. Entonces, si yo tengo aquí una función lineal, de manera global puedo decir que tengo una función o un cociente de funciones, un cociente de funciones. Ese es el chiste de ver esto, un cociente de funciones, porque yo nunca les dije, si ustedes ven esto, 1/x, la derivada va a ser 1/2 entre la raíz de x. Y eso también se los pongo en el formulario, porque si se encuentran una función así, pues ya nada más copian y pegan. No, no, tampoco les di una regla de derivación si ven esto. Nada más le di un cociente de funciones. G de x y h de x. Pero sin embargo, esto no lo van a utilizar. Dirán, pues ¿por qué no? Si estamos viendo que sí es un cociente de funciones. No. De manera global, fíjense, si esto
el 1 sobre x, lo convierto a lo que es x a la menos 1, pues es lo mismo. 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Y en este caso tenemos esto que se llama, es una potencia, ¿no? Entonces, ¿puedo usar la regla de la potencia? En efecto, puedes usar la regla de la potencia. En efecto, puedes usar esa regla. Y si ya sea que uses esta regla o esta regla, vas a encontrar la misma derivada. La pregunta es, ¿con cuál optimizo más o con cuál soy más eficiente, no? O sea, en este caso, la eficiencia es con cuál hago menos pasos. Pues yo hago menos pasos con la función potencia. Entonces ya la hice. Entonces mejor utilizo esa. Porque si hago aquí, tengo que hacer más pasos con la función, con el cociente de funciones. Entonces, ¿sí me van agarrando más o menos por qué estamos viendo todo esto? Sí, Sí. bro. Perfecto. Entonces vamos a borrar esto. Les había puesto más ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos otra función potencia de nuevo. Aquí, como le estaba comentando hace rato, pues tenemos una función constante. En este caso, pues de manera global tenemos una función. Esto es una constante. Y Euler a las 5, pues Euler es una constante. Y a eso lo elevas a una constante, pues se genera otra constante. Entonces todo esto es una constante. Yo le puedo llamar una constante d multiplicado por el logaritmo natural de, pero el logaritmo natural de, recordemos que es el logaritmo de base e de e. Y por propiedades de los logaritmos te dice, si tú tienes, si tú tienes un argumento igual que tu base, pues esto se hace uno. Eso es lo que dice la propiedad de los logaritmos. Si tú tienes un argumento que es igual a tu base, pues esto se va a hacer uno. Entonces, al final, todo esto de manera global, pues estamos viendo que es una constante B. Entonces, en las matemáticas a veces las cosas parecen, pero no lo son. Entonces tienes como que darle su verdadera forma, quitarle esa máscara que estás viendo al principio y ver cuál es su forma verdadera. Entonces, aquí tenía una máscara que decíamos, no, pues aquí hay un producto de funciones, ¿no? Algo así. Pero en realidad, si le quitamos esa máscara y vamos más profundo, nos damos cuenta que en realidad todo esto que ven, esta cosota, pues al final solo se condensa en que es una función constante. Y lo tratamos con una función constante. Entonces su derivada pues sería cero, en pocas palabras. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí teníamos, pues el ejemplo que les había puesto, ¿no? Esto es lo mismo que esto. O sea, aquí está enmascarada la función con esto. Nos presenta esa imagen. Y nosotros pues le quitamos esa máscara y nos damos cuenta que en realidad su verdadera personalidad es esto, por así decirlo, ¿no? Entonces podemos ver con qué de regla de derivación opero y cuál es la que me optimiza más el proceso, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando tenemos en las computadoras o cuando estás programando en MATLAB o cualquier cosa, tú te vas a dar cuenta que si tienes cualquier función que esté aquí, pues tú lo puedes expresar como una función cualquiera, de nuevo, la misma función, mejor dicho, elevado al exponente que tenga que elevarse, ¿no? Dependiendo qué potencia tenga aquí, a la 1 menos n. Entonces, esto lo interpreta la computadora y le dices, si tú ves esto, computadora, lo arreglas como esto. Perfecto. Una vez que la pusiste de esa manera, ahora lo que haces es derivas y te va a preguntar la computadora, ¿sí? ¿Cómo la derivo? Pues utilizas la regla de la potencia. Y una vez que pones la regla de la potencia, como es menos codificación y menos algoritmo que procesar, pues eso te lo da más rápido a la computadora. En 0.00001 segundos te lo da. Y con la otra te lo daría en 0.002 segundos. Entonces, hay un rango de tiempo para la computadora y cómo programar. Entonces, eso es lo importante. Entonces, ya sería todo lo que vamos a ver en cuestión de funciones. Y pues ahora sí nos vamos con las derivadas, insanas, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver cómo se deriva esto. Entonces, pues vamos a practicar, ¿no? Esta es nuestra última clase de derivación. La siguiente clase ya comenzamos con integrales, entonces es importante que esto quede perfectamente bien. Porque para integrar solamente recordemos que la integrada es la antiderivada, ¿no? Entonces,
no tenemos que por qué tener miles de reglas para integrar, solamente tenemos que tener las más sencillas. Bueno, entonces ya habiendo aclarado eso, nos piden en este primer ejercicio que tenemos esta función, que tenemos una Oye, raíz bro, cuadrada. Sí, dígame. disculpa la interrupción. Sí, Yo sí. no pude entrar a la anterior clase y yo quiero ver si me puedes pasar el formulario ese que estás mencionando, Ujú. porfa. Vale, ya no te Sí, interrumpo. sí, cualquiera que no haya entrado a la clase, les recuerdo, y para los que también están viendo este video, que la clase está aquí en el canal de YouTube que se llama Cube Room. Aquí está mi logo abajo. Entras al canal de YouTube, ahí lo buscas ahí en la lupita del YouTube, le pones Cube Room, y ahí vas a encontrar mi canal. Ahí en listas de reproducción, te vas a listas de reproducción y ahí aparece una lista de reproducción que se llama Live, mejor dicho, curso de cálculo diferencial integral Live. Ahí le picas y ahí está desde la primera clase hasta la clase que ahorita vamos, ¿no? Y ahí vas a encontrar lo que es el formulario, donde estoy explicando cómo es que se logró llegar a ese formulario, ¿no? Que nada más son 5 Vale, fórmulas, gracias. como tal. Entonces, Vale. cualquier cosa, vayan a mi canal de YouTube, vayan a listas de reproducción y ahí van a estar todos los videos. Entonces, seguimos. Pues vamos a ver si en verdad aprendimos a derivar, ¿no? Ahora sí viene lo bueno. ¿Alguien que me pueda ayudar con esto? ¿Con esta derivada? ¿Alguien que diga yo? Yo prefiero ver cómo la hacen para darme una idea. Bueno, pues fíjense. De manera global, ¿qué estamos viendo en esta función? ¿Qué función tenemos de manera global? Pues Una suma de funciones. una No. lineal, ¿no? Pero, este, la raíz, pues la tenemos que pasar mm, pues como exponencial que pasa a un medio, supongo. Ok, sí, sí, sí. Entonces, esto sería como tal una función potencia, ¿no? Sí, Elevado a la 1/2. Hasta ahí estoy bien, ¿verdad? sí, Perfecto. Entonces, ya una vez teniendo eso, su verdadera identidad de lo que estamos viendo, de su personalidad que me está presentando esta función, entonces digo, pues ya conozco tu personalidad. Entonces, lo que voy a derivar en ambos lados de la ecuación. Fíjense que eso es muy curioso, ¿no? Muchas veces como estudiantes no sabemos qué onda con ese signo igual. Y lo que dice este signo igual es que si yo aquí tengo A y aquí tengo B, donde A y B son cualquier cosa que tú te imagines o cualquier cosa que venga a tu mente, cuando tú ves un signo igual, lo que dice ese signo igual dice igualdad. Entonces, si yo aquí sumo, aquí tengo que sumar también. Punto y coma, punto y coma. Si yo aquí resto, aquí también tengo que restar. Si yo aquí multiplico, aquí también tengo que multiplicar. Si yo aquí divido, también del otro lado tengo que dividir. Eso es lo que nos dice el signo igual. Pero recuerden, esto que están viendo aquí, que es D entre D, eso se le llama operador de derivación, un operador. Entonces, si yo aquí aplico un operador con respecto a X, pues también aquí también tengo que aplicar el mismo operador con respecto a X. Si opero de un lado, opero del otro. Se me cayó mi micrófono. Si opero de un lado, opero del otro. En pocas palabras, eso es. Entonces, si tú, este signo que es integral, con respecto a qué lo vas a integrar, en este caso de X, eso también es un operador de integración. Entonces, si opero de un lado, si integro de un lado, integro también del otro. No puedo integrar solamente de un solo lado. Y una vez ya quedando claro eso, lo que yo digo es, tengo toda esa función, lo que voy a hacer es, voy a derivarla por completo. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Chan, 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 chan. Borro bien esto. Bueno, voy a borrar todo ya. Perfecto. Entonces,
Si derivo toda la ecuación que ustedes están viendo ahí, pasa esto. Así. Pero recordemos que 4 más 3 por f de x, pues no es su verdadera identidad, es que todo eso está elevado a la 1/2. Eso es lo que está pasando. Ahora, fíjense qué va a pasar. Si yo derivo todo eso, ahora, funciones de puntero láser. Fíjense cómo esto que están viendo aquí, pues es esto que ustedes están viendo aquí, que al final son lo mismo, ¿no? Aquí está la igualdad. Y digo, la derivada de la función potencia que yo estoy viendo aquí, no es más que agarro la potencia, la multiplico por la base, y después la potencia que tenía le resto 1. Y después ahí ya terminó la función potencia. Hasta ahí ya se terminó el algoritmo de la función potencia. Ahora que sigue el del algoritmo es, ya resolví de manera global, ahora me voy a meter a las entrañas de la función. Y las entrañas de la función dicen que aquí voy a tener 4 más 3 por la función de x. Entonces voy a derivar eso. Entonces derivo por regla de la cadena o por la fórmula de derivación que yo les di de la función potencia y obtenemos lo siguiente. 4 más 3 por f de x. Y solamente lo dejo expresado de esta manera, ¿eh? No resuelvo, no me pongo como loco a meter el operador en cada uno de los términos del binomio, no. Así lo dejo, de manera organizada, de manera tranquila y calmada, lo dejo así, lo dejo expresado nada más. Entonces después digo, me pregunto, a ver, ok, ya encontré esto, entonces, ¿cómo derivo esta función? ¿Y qué función es? Ah, perfecto, pues no tienes más que una función, pues una función, constante por una función x que no sabes cuál es. Ah, perfecto, entonces nada más saco del operador lo que sea constante, y si tengo que derivar algo que sea constante, pues eso va a ser igual a 0. Entonces, este derivador que están viendo aquí lo meto en cada uno de los términos del binomio. Y eso es lo que hago, ¿no? Me pregunto, ¿a qué equivale esta derivada? Ah, pues metes el operador de derivación en cada uno de los términos del binomio. Eso es lo que hago. Y una vez que veo esto, encuentro este resultado, que al final la derivada de una constante es 0. Aquí veo una constante por una función que desconozco. Lo que hago es que esta función, perdón, esta constante la saco del operador y solamente dejo expresada esa función, porque la verdad yo no sé qué función sea esa, ¿no? Como hace rato expliqué. A menos de que alguien, el patrón o no sé, el que me está dando esos datos me diga, oye, es que f de x es x cuadrada más algo, ah, pues ahí lo pongo. Pero si no me lo dan, yo nada más lo único que puedo hacer en mis manos es dejar expresado que lo voy a derivar esa función. Ya en su momento, cuando me den qué expresión es esa, qué expresión tiene esa función, pues ya reemplazo y ya derivo. Pero por lo mientras, vamos a dejarla nada más expresada, esa derivada. Entonces, ya sabiendo esto, pues digo, pues si ya encontré eso y tenía esto, y al final llegué a esto, ¿por qué? Porque la derivada de todo esto, recordemos que era lo que estamos viendo aquí, ¿no? Viendo aquí. Y por regla de la cadena también teníamos que encontrar la derivada de este binomio, de esta función. Entonces lo sustituyo todo y me encuentro con esto, que su derivada es esto que están viendo aquí. Claro, este binomio que están viendo aquí que tiene exponente menos, pues lo podemos bajar, ¿no? Como lo podemos volver una fracción. Y este en vez de quedar arriba, queda abajo, en el denominador de la fracción. Y sería todo, pero a mí me gusta nada más expresarlo todo de manera lineal, así, que se vea así, de manera explícita. Entonces, ¿sí les quedó un poco claro cómo se resolvió esta derivada? ¿No tienen dudas? No, Retóricamente creemos que no. Perfecto. sí, de momento no. Bueno, entonces, eh, pero nos dicen algo más, o sea, nos dicen, vas a encontrar la derivada de esta cosa, sin embargo, te damos esto, si f está evaluada en 1, mejor dicho, si f está evaluada en 1,
va a ser igual a 7. Perdón, va a ser igual a 7. Y si la función derivada, o sea, f de x evaluada en 1 va a ser igual a 4. Encuentre la función h derivada evaluada en 1. Lo que están viendo ustedes aquí se les llama condiciones iniciales. Y cuando vayan en cursos de fenómenos de transporte, transferencia de calor, flujo de fluidos, etc., 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 siempre van a usar las condiciones en este caso ya no los vamos a conocer como iniciales, sino como condiciones de frontera. Te dicen, en la frontera, cuando delta es igual a 2, a 3 o cualquier número, la temperatura es igual a la temperatura de A, la temperatura alta. O en este caso, la viscosidad es igual a 0. O también te pueden decir, el flujo de calor es nulo, es igual a 0. Entonces, eso que te van a poner ahí, que te van a indicar, se le llaman condiciones de frontera. Entonces, en tu ecuación o en tu ecuación de diseño que encuentres en fenómenos de transporte o en esas materias, lo único que tienes que hacer es aplicar esas ecuaciones, estos valores de frontera, esos valores iniciales, y obtienes una sola solución. ¿Por qué? Porque esto que están viendo aquí, esta función que está en este recuadro, pues es una función, una familia de funciones. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que esto se pueda representar de esta manera. Lo represento de esta manera. Donde aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Y aquí está una función, otra función, otra función. Esto se le llama familia de funciones. Entonces, si digo, chinga, pero ¿cuál función es la que escojo para la vida real, no? O sea, estoy resolviendo un problema de la vida real y encuentro esta ecuación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál utilizo? O sea, ¿qué función es la que me representa este problema en la vida real? O sea, ¿cuál es la que utilizo? Perfecto. Entonces, para saber cuál de todas estas funciones que estás viendo en pantalla es la que se aplica para tu problema en particular, así con esa palabra en particular, en tu vida, pues lo que haces es utilizas las condiciones de frontera, las condiciones iniciales. Entonces, todo esto colapsa todo esto colapsa, 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 y al final, voy a eliminar esta también, puntero, pluma, hacerlo bien, esta. Y al final, solamente obtienes esta función. Y dices, perfecto, entonces ya vi cuál es la función que aplica para mi vida. Ya no tienes un conjunto de familia de funciones, ya solamente obtienes una sola función en particular. Entonces, para eso sirven las condiciones de frontera. ¿Y cómo se aplican? Perfecto, te voy a enseñar. Sustituimos las condiciones que nos dan y lo que hacemos es, fíjate que tenemos esta notación, ¿no? F de X. O sea, eso se lee como F, la función F evaluada en X. O sea que si yo pongo aquí F de 8, estoy diciendo la función F evaluada en 8. ¿Cuál es el valor de X? La pregunta. Entonces, pues X va a ser igual a 8, ¿no? Porque me está diciendo que la función F de X se lee como función evaluada en X, ¿no? Y si me dicen que es F de 8, entonces implícitamente me están diciendo que X es igual a 8. Entonces, fíjate que aquí lo mismo pasa. Aquí en todas te están dando implícitamente que X es igual a 1, porque todas están evaluadas en 1, en 1. Entonces, donde yo vea X en mi función o en el resultado que encontré de mi derivada, lo que voy a hacer es que las X la cambio por 1. Donde vea X le pongo 1. Entonces, eso hago. Aquí veo H de X. Pues le pongo 1. Igual a 1 medio por 4 más 3F de X. Aquí le pongo 1, no le pongo X. Entonces, cierro paréntesis, elevo a la menos 1 medio más 3 por la derivada con respecto a X de F. Aquí veo X. La cambio por 1. Ya está. Eso es lo que hice aquí. Eso es lo que hice aquí, a grosso modo. Después de ahí dije, si aquí me están diciendo que voy a encontrar el valor de la derivada de h evaluada en 1, aquí está. Sí está de mi miembro izquierdo, solamente eso está de mi miembro izquierdo. Ahora, de mi miembro derecho de la ecuación, pues me dice,
f evaluado en 1 es igual a 7. Entonces, esto que me están viendo aquí, f evaluado en 1, pues esto va a ser igual a 7 porque ahí me lo están indicando aquí. Y f prima, o sea, la derivada de esa función evaluada en 1 va a ser igual a 4. ¿Dónde vi eso? Ah, aquí está. La derivada de la función f de x evaluada en 1 va a ser igual a 4. Entonces, aquí lo coloco. Perfecto. ¿Y qué más me decían? Pues nada más. Sustituí y fíjense que llego a esta expresión que están viendo aquí. Solamente sustituí donde tenía que sustituir y donde me lo están indicando. Después de eso, resuelvo y encuentro que es 12.1 y nada más. Eso sería todo. Y ya, el problema se resolvió. Ese problema fue de ETS, de cálculo. Entonces, ¿sí les quedó claro cómo llegamos a esta solución? Sí, Perfecto. Entonces, pues ya quedando claro este ejercicio, pues esto es nivel, pues un nivel considerado moderado. Ahora, la siguiente, rayos, creo que no la edité bien esta, pero bueno, vamos a ver. Eh, nos piden calcular de la siguiente función su derivada. Entonces, hasta aquí lo vamos a poner, ¿no? Porque no edité bien la diapositiva. Entonces, nos dicen, vas a calcular la derivada de W con respecto a T evaluada en 5 y nos dan otra vez las condiciones iniciales. Y nos dan esta que es la función. Ahora, aquí la pregunta interesante es, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál es la variable independiente en esa función que nos dan? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la variable dependiente y la independiente? La pendiente supongo que es T. ¿La dependiente? Ajá. Y la independiente, ay, no sé. la dependiente es W y la independiente es el tiempo por, En efecto, por la sí, notación, ¿no? exactamente. Recordemos que la notación de Leibniz siempre nos dice, aquí vas a tener tu variable dependiente y aquí vas a tener tu variable independiente. Esa es la notación de Leibniz, es lo que nos dice. Siempre va a ser así, siempre, 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 siempre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí no nos dan W y T? Pues aquí no vamos a poder saber, aquí porque nos lo dio el problema, ¿no? Entonces, entendemos ya de principio que W es la variable dependiente y T es la variable independiente. El meollo o el rollo del asunto aquí es qué pasaría si no nos dan eso, si no nos dan esa derivada. Si nada más nos dicen deriva, pero con respecto a qué o qué. Pues en este caso, fíjate que está la otra notación de Newton. Y fíjate que todas las variables están con respecto a t. Entonces, ¿qué significa que una variable esté con respecto a t? O sea que esta es tu variable dependiente. Y esto que está entre paréntesis es tu variable independiente. O sea que si vas a derivar, derivas con respecto a t. ¿Sí más o menos quedó claro eso? Sí, ya se entendió. Perfecto. Entonces lo que hacemos es, esa ecuación que me están dando, a, a ver, opciones de puntero, borrar. Esa ecuación que me están dando, lo que voy a hacer es la voy a derivar toda esta ecuación, toda. Recuerden que si opero de un lado, opero del otro. Entonces voy a operar en ambos lados del miembro, de los miembros o de los dos miembros de la ecuación. Le voy a operar por el operador derivada. ¿Con respecto a qué voy a derivar? Ah, con respecto a t, porque t es la variable independiente. Entonces derivo todo con respecto a t y me genera esta siguiente ecuación, ¿no? Esto que están viendo. El operador derivada
entra a derivar a cada uno de los términos que tenga mi ecuación, o cada uno de los productos que tenga, ya sea en su caso, y lo dejo expresado de esa manera, ¿eh? No hago más, no me vuelvo loco y empiezo a derivar así a diestra y siniestra, no, solamente lo dejo expresado. Lo que se pueda derivar, bien, lo que no, nada más lo dejo expresado. Y en este caso digo, ¿puedo derivar esto? Sí, es una función potencia. Entonces, este 2 baja y multiplica la base, y a ese exponente que tenía, que era 2 le resto 1, pues queda 1. Y ahora, recordemos que regla de la regla de la cadena nos dice, ya derivaste eso, ahora deriva las entrañas. Pero las entrañas la base es b en función del tiempo. Y lo que hago es solamente lo dejo expresado, porque no sé qué función trigonométrica sea, qué función compleja, no sé qué función sea. Hasta que alguien me lo diga, hasta que alguien me diga lo contrario, pues yo solamente la dejo expresada. Así con esas palabras, solamente la dejo expresada la derivada. Y ya no opero más. Ahora lo que tenemos aquí en este término puntero, pues es un producto de funciones. Y lo que hago es eso. Aplico el producto de funciones y, y después veo que aquí tengo una función WT. Pero esta no sé, de la misma forma, ¿eh? No sé qué función sea, qué función compleja, trigonométrica, logarítmica. Entonces, hasta que me digan lo contrario, pues yo voy a derivar de esa forma. Entonces, mi única chamba, mi única bronca es, ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? Ah, entonces, dejo esta ecuación aquí y me salto un renglón y lo que digo, bueno, voy a encontrar la derivada de todo esto. Y yo recuerdo que era la derivada, primero escoges una de las dos funciones y solamente a una la derivas. Y después pones el signo de suma y vas a derivar la otra función que no derivaste en el primer término. Y eso es el producto de funciones. Sencillo, muy fácil de acordar. Una sí la derivas y le sumas y la multiplicas por la que no derivaste, después sumas y derivas la que no derivaste al inicio y la multiplicas por la que igual ya habías derivado, ¿no? La función que habías derivado. Entonces, eso es sencillo, es una regla sencilla de aprenderse. Ahora sustituimos en la ecuación y nos queda esto. O sea, esto que están viendo aquí lo sustituyo yo en la ecuación. O sea, aquí donde estoy viendo esto, sustituyo esto y me genera todo esto que están viendo ustedes aquí. Fíjense lo curioso, la derivada con respecto a t de 1 es igual a 0. Entonces no tenía que pasar el 1 del otro lado sumando ni restando, no, solamente apliqué derivada y por default mi ecuación se igualó a 0. Ahora, ya que lo sustituí, aquí viene el paso importante que dice, dejando la derivada de la variable dependiente de un solo lado, porque me están diciendo qué pasaría si la derivada de w con respecto al tiempo está evaluada en el valor 5 o en el tiempo 5. Entonces lo que hago es que voy a derivar eso, que voy a despejar esa derivada, perdón. Entonces observo toda mi ecuación, veo que tengo términos comunes y lo único que hago es factorizar. Factorizo lo que está en azul y factorizo lo que está en rojo. Una vez que ya hago eso, me queda lo siguiente. Una vez que ya hago eso, lo único que hago es dejar la derivada w con respecto al tiempo de un solo lado. Listo. Ahora, ya teniendo eso, lo que yo voy a aplicar, voy a aplicar las condiciones iniciales. Donde yo vea t, la reemplazo por 5. Perfecto, ya lo hice. Entonces, ahora veo qué es lo que me están diciendo. Me dicen, la derivada de w, o perdón, la función w evaluada en 5 va a ser igual a 2. O sea, esto que están viendo aquí va a ser igual a 2. Perfecto. La función b evaluada en 5 va a ser igual a 2. Perfecto, ya lo puse aquí. Ahí lo están viendo. Y la derivada de b evaluada en 5, o sea, esto que están viendo aquí, es igual a 3. Perfecto, ya lo puse.
Y aquí pues ya lo teníamos, ¿no? La función b evaluada en 5 es igual a 2. Perfecto, aquí lo puse. Entonces, entre paréntesis puse el valor a lo que equivalía estas funciones, ¿eh? O esas derivadas de esas funciones. Ya lo puse todo eso y me doy cuenta que ya nada más tengo un término numérico. Entonces, resuelvo, mm, resuelvo y obtengo este valor. Entonces ya encontré cuál es el valor de la derivada de W con respecto al tiempo. En este caso, en el tiempo 5. ¿No hubo dudas? ¿Todo bien? ¿Sí entendieron cómo se llegó a la solución? ¿Todo bien? Perfecto. Pues bueno, este era nivel igual intermedio. Ahora sí vámonos con el nivel extremo ya. Ya derive lo siguiente. ¿Cómo derivarían eso? Más o menos que tengan una idea. ¿No? ¿No Pues tiene una idea? primero ir separando, ¿no? ¿Qué separaríamos? Ay, pero bueno, sería lo que está dentro de los paréntesis, que serían menos coseno al cuadrado y junto con el 3 elevado al cubo. Bueno, eso. Ajá, sí, sí, sí. Pues sí, en parte sí, más o menos va por ahí tu idea. Lo que le estaba mencionando y con lo que estaba friega y frega, ¿no? Que teníamos que aprender qué función de manera global tenemos ahí. De manera global, ¿qué función ves? O sea, de manera global, no te enfoques en el argumento. De manera global, ¿qué función ves? Este exponencial. No, no te metas al argumento. Recuerda que aquí Ah, le- lineal, creo. no es una función coseno, ¿no? O sea, de manera global, una Ah, función trigonométrica coseno, donde su argumento es toda esta monstruosidad que tiene adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una función coseno? Pues nada más la derivada de coseno es menos seno, ¿no? sí. Y ahí empieza la regla de la cadena. Ahí es donde comienza la regla de la cadena. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vámonos. Yo derivo toda la ecuación, toda la ecuación con respecto a x. ¿Por qué vamos a derivar con respecto a x? Ah, pues porque aquí mi función me dice, la función g depende de x, porque está entre paréntesis. Entonces yo derivo con respecto a esa variable. Entonces, aplico el operador derivada a toda la ecuación, me genera lo siguiente que están viendo en pantalla. Lo dejo así expresado, no derivo como loco, me aguanto. Y después me pregunto, ¿cuál es la derivada de esto, de esta monstruosidad que estoy viendo aquí? Entonces, eso es lo que hago. Salto una línea y de manera ordenada digo, ¿cuál es la derivada de esta monstruosidad? Pues no me asusto. Lo que hago es, pues yo sé que esta función, si no me enfoco en el argumento, yo sé que esto es una función coseno, es una simple función coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función coseno? Ah, pues menos el seno, dejas el argumento tal cual, no lo mueves, se lo pones igual, menos seno del argumento, lo dejas el argumento tal cual, y lo que sí va a pasar es que vas a derivar al argumento, o en este caso, es esa monstruosidad que tenía como argumento esta función, ¿no? Entonces, en pocas palabras es el menos seno del argumento por la derivada de su argumento. Perfecto, ya lo hice, ya lo dejé expresado. Pero no sé cuál es la derivada de este argumento. Entonces, salto otra línea y me pregunto, ¿cuál es la derivada de toda esta cosa que estoy viendo aquí que tengo como argumento?
Perfecto. Yo sé que esto de manera global se ve como una función seno, es una simple función seno. Ah, perfecto. Si es una simple función seno, pues la derivada de seno es coseno. Aquí está. Y nunca se nos debe olvidar derivar su argumento. Entonces, el argumento lo dejo tal cual, ¿eh? No lo he movido. Solamente la derivada de seno es coseno, el argumento lo dejas tal cual así, copias y pegas, y lo que sí va a cambiar es que vas a multiplicar por la derivada de su argumento, que en este caso su argumento es todo esto que están viendo aquí. Todo esto que están viendo aquí. Entonces yo después me pregunto, oye, pero ¿cuál es la derivada de eso? Salto otra línea de manera ordenada y me pregunto, ¿cuál sería la derivada de todo lo que estoy viendo aquí? Pues de entrada estoy viendo que tengo un menos, entonces eso lo puedo sacar del operador derivada, ¿no? Digamos que está menos uno por coseno al cuadrado. Entonces ese menos uno, como es una constante, la saco del operador derivada y solamente opero con esto. Pero lo que estoy viendo aquí, una función potencia. Ah, sí es cierto, una función potencia porque está elevado al cuadrado. Entonces aplico para una función potencia. El 2 baja, coseno ya no va a estar al cuadrado porque se le resta uno y 2 menos uno es uno. Entonces ya no tengo por qué ponerle un 1 ahí. El argumento lo dejo tal cual y después lo que hago es derivo por el argumento que se tiene aquí, ¿no? Que es 3 a la x. Y después lo que me pregunto es, ¿pero cuál es la derivada de eso? ¿Cuál sería su derivada? Pues fíjense cómo es que lo se encontró. Igual, se utiliza la función potencia, identifico quién es g de x, cuál es su derivada, identifico que en este caso quién es h de x, cuál es su derivada, y una vez teniendo esto, pues solamente sustituyo, ¿no? Fíjense cómo este término que están viendo aquí se va a hacer cero, porque aquí me están diciendo, tu derivada de esa función y la vas a dividir entre esa misma función, pero no derivada. Pero fíjense que aquí arriba el numerador sería cero. Entonces todo este término se me anula y solamente me queda este término como tal. Y ya, se generó todo esto que están viendo aquí en pantalla. Solamente sustituí, fíjate, que te dice g de x, h de x. Ah, eso lo dejas igualito. Perfecto, pum, ya lo puse ahí. Abres corchetes y pones la derivada de h. Ah, pero la derivada de h es 3. Ah, perfecto, sustituí, le puse 3. Y te dice, por el logaritmo natural con argumento de que es tu función g de x. Pero en este caso g de x es 3. Perfecto, pum, ya lo puse ahí. Listo, se acabó. Ya no tenías que aprenderte 100 reglas de derivadas para poder resolverlo. Entonces, vamos a ver. Ah, ¿qué pasó aquí? Entonces, juntamos todos los resultados de cada derivada. Entonces, tenemos esto, esto, esto y esto. Entonces, aquí teníamos, voy a utilizar ahora sí mi marcador, pluma. Teníamos esto. Me pregunté, ¿cuál era eso? Ah, perfecto. Entonces, eso era igual a todo esto que están viendo aquí. Pero después yo me pregunté, ¿pero cuál es la derivada de todo esto? Ah, perfecto. Pues su derivada de todo esto es todo esto que están viendo aquí. Pues después me pregunté, ¿cuál es la derivada de todo esto? Ah, perfecto. Pues su derivada es todo esto que están viendo aquí. Y si se dan cuenta, observen, ojo, un detalle. Aquí ya no veo más derivadas. Aquí ya no veo más derivadas. Ya no me puedo preguntar, ¿cuál es la derivada de todo eso? Ya no. Porque ya estoy viendo que son puras funciones, puras funciones, puras funciones, puras funciones. Ya, se acabó la derivación. Hasta aquí se acabó. Lo único que me queda es simplificar y me queda lo siguiente. Entonces, fíjense cómo la regla de la cadena es derivas, 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 desde afuera, desde manera global y de manera interna. ¿Sí les quedó claro más o menos cómo fue que se derivó? ¿O se perdieron? ¿O si no me regreso?
Más o menos, es que la verdad es que está muy extensa para, bueno, en lo personal, para lo que yo sabía. Sí, sí. Y fíjense que esto fue de un ETS de hace un año o un año y medio, creo, ¿eh? Lo pusieron como segundo problema. En tu primer problema del ETS de cálculo diferencial integral había un límite que tenías que resolver. eh, Básicamente era casi una demostración. Y el segundo problema que te ponían, que valía 2 puntos igual, era este. Entonces tenías que derivar. Entonces dije, ay, cabrón, tienes nada más no sé cuántas horas te dan, creo que 1 hora y media. Entonces dije, si te dan 1 hora y media, imagínate, sí, si te espantas al ver eso, pues ya bailaste. Ya. Pero básicamente, pues, solo lo único que tienen que hacer, fíjense que era, es que lo que pasa, lo que he visto que tenemos problemas, la mayoría, es que lo hacemos todo de manera muy desorganizada. Entonces, si tú lo haces de la manera muy desorganizada y haces una, empiezas a poner todo en tu hoja y empiezas a ponerlo así como una sopa de letras donde no sabes cómo está revuelto, pues ya te haces bolas. Entonces, mi método es derivas, dejas explicado ahí. Derivas, dejas explicado ahí. Derivas, dejas explicado ahí. Cuando ves que ya no tienes nada que derivar, te vas como el cangrejo. Ya fuiste hacia enfrente, ahora como el cangrejo te vas hacia atrás, te vas hacia atrás, te vas hacia atrás. Vas recopilando todo lo que vas y fuiste derivando y cuáles son sus resultados. Y al final, pues regresas a esta función que tienes aquí, ¿no? Regresas a esta función y vas sustituyendo a las derivadas que no conocías y que conociste su resultado, ¿no? O encontraste el resultado. Y así lo vas haciendo, y así lo vas haciendo, así lo vas haciendo. Es como ir de enfrente hacia atrás, de frente hacia atrás. Básicamente ese es mi método de cómo yo resuelvo las derivadas. Y es un método efectivo porque no te pierdes, no te pierdes. Porque si empiezas a poner las derivadas en toda tu hoja, cuando ves ya terminaste de derivar como loco y te das cuenta y digo, ahora qué chingos hago, ¿no? Ya me perdí, ya me hice bolas. Y ya perdiste tiempo en un problema, entonces que no pudiste resolver, entonces ¿para qué lo resuelves, no? Pero básicamente es eso. Dejas expresado, dejas expresado, te preguntas, resuelves, dejas expresado, te preguntas, resuelves, dejas expresado, te preguntas, resuelves. Y ya no hay más que derivar, te regresas como el cangrejo. Sustituyo, 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 sustituyo. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? No hay que practicar. Sí, profe. Sí, entonces, si ya no hay ninguna duda, pues pasaré al último ejercicio. Vamos a ver, vamos a borrar todo esto. Mm, Ahora vamos a derivar lo siguiente. Ahora sí, alguien que me pueda apoyar para hacer esta derivación. ¿Quién es el valiente que dice o la valienta que quiere apoyar? Pues quizá esté mal, pero pues ser valiente, como dices. Quizá tengas que multiplicar así x por x y sus exponentes se suman. Exactamente, es el primer paso. Ver su identidad original, ¿no? Entonces, quedaría esto. Yo de una vez, yo ya lo que hice fue derivar a toda la ecuación con respecto a x, porque ahí me están diciendo que f depende de x, entonces derivo con respecto a x. Hasta ahí estamos bien. Después, ¿qué haríamos? Derivar el exponencial. En efecto, derivamos el exponencial porque es una función potencia. Entonces, agarras tu ecuación que te di o tu fórmula que te di ya demostrada, que es esta, y lo que haces es ubicas quién es g de x. En este caso, g de x es lo que está en el suelo. En este caso es la x. Y h de x es lo que está en el aire o como exponente, que es esto. ¿Qué es esto? El raíz de x más logaritmo natural de x. Una vez que ya ubicaste, que ya lo definiste, esto y esto, lo que haces es derivas cada función. La derivada de x es 1. La derivada de todo esto, pues esto es, ya saben que eso es también una función exponencial, pero
de manera directa, para los que ya tienen práctica, pues en esto es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Qué pasaría si aquí fuera cúbica? Pues aquí en vez de decir 2, aquí tuviera 3. ¿Qué pasaría si fuera cuarta? En vez de decir 4, decir, perdón, 3 o 2, estaría el 4. ¿Qué pasaría si fuera de 100? Pues aquí en vez de 2 sería 100. Y aquí la raíz de 100 de x. Y logaritmo natural de x, pues eso es fácil. 1 sobre x. Eso ya, default. Entonces ya tengo todo eso, pues sustituyo. La derivada de todo eso es lo que están viendo ahí. Ahora, ¿qué haríamos para simplificar esa ecuación? Ir eliminando términos semejantes. Exactamente. ¿Y cuáles serían los términos semejantes? Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Permítanme. Ahí está. ¿Qué estamos viendo ahí? Que los términos semejantes están, por ejemplo... bueno, antes de eso. ¿Cómo es que pasé de esto a esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que pasé de este término? Multiplicando. ¿Qué multipliqué? Sumaste 1 sobre 2 raíz de x más 1 sobre x. No, no hice eso. Mm, Creo que 1 entre x, ¿no? Tampoco. No, tampoco hice eso. No. sí, vuelvo a decir casi como ella de que factorizaste 1 sobre x. No. Fíjense que en precálculo a nosotros nos enseñaron, bueno, yo hablando de la ingeniería química, ¿no? En precálculo nos enseñaron que si tú tienes aquí una raíz, y si tú multiplicas por la raíz, se llama racionalizar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando racionalizas? Pues esto se queda como x, y aquí queda raíz de x. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, Sí. lo que de esto pasé a esto racionalizando, porque al final es lo mismo entre lo mismo, peras con peras es igual a 1, entre manzanas es igual a 1. Lo mismo entre lo mismo es igual a 1, entonces no afecta. Nada más manipulo la ecuación de esa manera, de manera cualitativa, ¿no? Y ya obtengo este término que están viendo ustedes aquí. Y ahora sí, lo que hago es pasar este logaritmo a multiplicar a cada uno de los términos del binomio. Y este 1 entre x va a pasar a multiplicar a cada uno de los términos del binomio que tiene pegado al lado, ¿no? Y me genera todo esto que están viendo aquí. Entonces voy a borrar. Y ahora tengo esta expresión. Me doy cuenta que hay algo interesante en toda esta expresión. Que aquí hay una x, aquí hay otra x, aquí hay otra x, aquí hay otra x. Entonces, si cada término tiene x, eso significa que cada término en general tiene 1 entre x. Eso significa que yo puedo sacar ese 1 entre x que tiene cada término y lo saco del corchete. Entonces dices, pero ¿dónde está, profe? O sea, ¿dónde está ese 1 sobre x? No lo veo. Sí, aquí está, ya lo dejé expresado. Menos 1. ¿Sí me siguieron ahí? Disculpa, no entendí exactamente por qué el menos 1. ¿Por qué el menos, pues? Ajá. Porque recuerden, si tú ves el producto de bases iguales, no es más que tu misma base y sumas, ¿no? Pero en división, el producto, la división de funciones con la misma base, pues es tu función
y restas la base de arriba menos la base de la de abajo. Perdón, la base de la arriba. La potencia de la de arriba menos la potencia de la de abajo. O sea, queda esto, ¿no? O sea, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno. Entonces, esta es la regla en general, ¿no? Si se están multiplicando, sumas exponentes. Si se están dividiendo, restas exponentes. En este caso, fíjate que yo te decía que aquí sale el 1 entre x, ¿no? O sea, deja borro esto. Ahí está. Que borro bien. Ahí está. Listo, listo. Pluma. Es decir, yo tenía esto. X, raíz de x, más el logaritmo natural de x. Y lo que yo vi es que cada uno de estos términos tenía un x dividiendo. Lo que hice fue sacar 1 entre x. Y fíjate que si yo meto este 1 entre x y lo multiplico a cada uno de los términos, a este, a este, a este y a este lo multiplico, pues al final, de manera en conjunto, regreso a lo que a lo que tengo aquí arriba. Y ahora fíjate, esto lo puedo simplificar, el producto de esto, el producto de esto, por esto, sí. Al final, esto se ve de esta forma. Raíz de x más logaritmo natural de x entre x. ¿Y qué habíamos dicho? Ah, que las potencias, si las están multiplicándose, las potencias se suman. Y cuando son divisiones, las potencias se restan. Ah, perfecto. Entonces lo único que hago es pongo la x aquí, que es mi base, y resto lo que tenga que restar. O sea, resto lo de arriba menos lo de abajo. Y como aquí abajo su potencia es 1, menos 1. Y eso es lo que tengo aquí. Por eso sale ese Oh, método. vale, gracias. Entonces, ¿hasta ahí me van siguiendo bien? Sí, ¿verdad? ¿No hay más Sí, profe, preguntas? gracias. Perfecto. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Y lo que hacemos, pues, aquí nos damos cuenta que aquí tenemos logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Esto lo podemos sumar. Y aquí nos damos cuenta que aquí tenemos, pues, no son iguales los términos como tal para poderlos sumar o restar, pero sí nos damos cuenta de algo, que entre ellos hay un x aquí. Entonces podemos factorizar. Y eso hacemos. Agarramos y ahora lo que hice fue factorizar esto que están viendo aquí. Y aquí está la x. Y este logaritmo natural de x, lo mismo, más lo mismo, dos veces lo mismo. Pero ¿por qué aquí quedó 4 y aquí quedó 2 adentro? Ah, pues porque ¿y este en medio dónde quedó? Ah, pues se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Si yo multiplico a toda esta ecuación por el 2, fíjate que queda lo siguiente, ¿no? Queda 2x y aquí este término que tenía que ser 1, aquí va a estar el 2, por eso aquí queda el 2, aquí adentro. Y aquí se elimina el 2, porque aquí lo multiplico 2 entre 2, es igual a 1. Solamente me queda el logaritmo natural de x. Y ya factorizo la raíz cuadrada de x. Y aquí me tendría que quedar logaritmo natural de x más logaritmo natural de x, dos veces el logaritmo natural de x. Pero lo que va a pasar es que, como aquí va a tener el número 2 multiplicado por 2, pues al final se vuelve 4, ¿no? Y es así como que me quedaría esa solución. ¿Sí me sigue? Sí, profe. Perfecto. Y pues entonces, pues ya, no hay mm, mm, estaba viendo que aquí hay un detalle en la diapositiva, porque si yo hago esta operación, fíjese que si yo hago esta operación de multiplicar todo esto aquí, estoy violando una regla de la igualdad, ¿sí se dan cuenta?
Porque aquí si yo estoy multiplicando todo esto por 2 de un lado, ¿y aquí qué onda? ¿Y aquí qué onda? ¿Cuándo voy a multiplicar del otro lado? Entonces esto está mal, porque estoy violando una regla de las igualdades. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿eh? Sí, porque Entonces, nos había dicho hace ratito, ¿no? Que lo que ujú, hacíamos de un lado lo teníamos que hacer del otro. ajá, exactamente. Entonces yo aquí bien, bien abusado, pues nada más me dejé llevar y solamente dije, pues, pues voy a multiplicar todo esto por 2. Sí, ¿y a qué horas a qué horas vas a multiplicar por 2 el lado izquierdo? Así de, compa, ¿y a qué horas el lado izquierdo, no? Entonces, esto que están viendo aquí está mal, entonces vamos a editarlo, ¿no? De una vez, para que no quede así. Entonces, mantener. Entonces, esto que están viendo aquí, entendido. Vamos a... eso se elimina. Entonces, esto solamente quedaría como sigue. Dejo esto igual. Copio y pego. Se queda igualito. Aquí lo único que va a cambiar es que aquí voy a tener lo siguiente. Este x es este raíz cuadrada de x es lo que voy a factorizar. Y le voy a poner... Oye, no se ve tu pantalla. Ah, ¿no? Ah, permíteme. Ah, sí, ya sé. Es Ahora sí. Ahora sí ya se Sí, ve. ahora Sí, sí. ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. Entonces, lo que hago es logaritmo natural de x, pero aquí tiene un medio, ¿no? Entonces lo podemos poner sobre 2. Logaritmo natural de x entre 2 más 1. Perfecto. Más 2 veces el logaritmo natural de x. Ya está, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿sí está viendo ya cómo quedó ahora sí? ¿Cómo en realidad quedaba? De esta manera. Ay, rayos, se fue. Entonces, ahora sí se dan cuenta, ¿no? Lo único que hice es factorizar el x y esto quedó el logaritmo natural de x entre 2 más 1. Perfecto. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de x es 2 veces el logaritmo natural de x. Y entonces, como tal, pues ya sería todo. Si dan cuenta ya. Ahora sí no he violado ninguna regla, todo está bien, perfecto. Ahora sí este resultado es correcto. ¿No tiene alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Bueno, pues ya sería todo, chicos. Ahora sí que ya. Hasta el día de hoy, pues ya acabamos con lo que es el curso de derivación e integración. Entonces ya a la siguiente clase nos pasaríamos a lo que es perdón, curso de derivación nada más. Seguiría lo que es la integración, ver cómo
las propiedades de la integración, cómo es que se integra, cómo es que llegamos a esas ecuaciones de integración, y nada más. Pues ya nos veremos la siguiente clase, chicos. Espero que se les haya servido esto de algo y que la hayan entendido. Cualquier cosa, duda o comentario, pues me lo pueden mandar a mi WhatsApp y ya yo les resuelvo. Va, Sí, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Nos vemos en la siguiente clase. Va, Hasta luego nos luego, vemos. profe. Hasta luego, gracias.